s'organise depuis 1995 et aussi depuis un an où le collectif Paris Ayotzinapa avec d'autres collectifs ont organisé différentes mobilisations pour le retour des 43, des disparus de l'école rurale normale d'Ayotzinapa. Voy a tocar varias cosas, espero no mezclar y tampoco enredar pues la temática, pero trataré de hacer un esquema general de los acontecimientos en México, pero también relacionándolos con lo que pasa aquí. Y a mí me gusta más hablar no del enemigo, hablar del enemigo que tenemos dentro, lo que entorpece en realidad muchas veces, la mayoría, la acción colectiva de quienes luchamos en contra de un sistema. Y todos los medios de comunicación de México y a nivel internacional están aplaudiendo eso. El presidente lo anuncia como un logro y con eso nos está diciendo que el resto de problemas pues quedan opacados y que se le tienen que perdonar el resto de faltas, ¿no? Y los estudiantes sostenemos una cosa: un problema no puede sustituir a otro a menos que el anterior sea resuelto. Pero en México hay muchos problemas encima de otro, archivados, sin resolver desde hace muchos años. Cometemos el error de dejar de verlos solo porque ya no se habla de ellos, pero ahí están. También cometemos el error de creer que cuanto más se difunda un problema, más posibilidades tiene de resolverse. Nosotros lo vivimos, nuestro problema se conoció a nivel internacional, se difundió, pero la sola difusión, que solamente la gente se entere de lo que ha ocurrido en algún lugar, no sirve si no va acompañado de la organización y de la acción organizada. Una pregunta: imagínense cuántos problemas hay en México, cuántos problemas habrá aquí en Francia, cuántos padecerán algún tipo de atropello en sus derechos y no los conocemos porque no tienen difusión. Es decir, si no podemos resolver los problemas que ya están difundidos ampliamente, mucho menos vamos a poder resolver aquellos que no alcanzamos a ver ni escuchar. Ese es el problema y la disyuntiva que queda después de Ayotzinapa en México. O sea, si el problema de Ayotzinapa no se resolvió, mucho menos se van a resolver otros. Es lo que nos está diciendo el Estado mexicano. Lo decimos por experiencia propia, esto es de lo que más voy a hablar en este momento, ¿no? De la experiencia propia de este movimiento, para ver hacia dónde llegamos, para resolver esa interrogante que se dio a conocer en la convocatoria de este evento, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue que nosotros mismos no hemos alcanzado a responder porque ni para nosotros sabemos qué sigue? Desde el principio identificó que no solamente eran 43 desaparecidos, sino que eran miles. Y también identificó que no solamente era el problema de la desaparición forzada en México, sino que había miles de problemas. Por lo tanto, había que unificar al movimiento social. Por eso se convocó a un organismo que nosotros llamamos la Asamblea Nacional Popular. El problema es que nosotros nos imaginamos que de manera automática la gente iba a venir a organizarse. Venían sí con la voluntad de contribuir, de participar, pero no con la voluntad de abrazar una demanda común. Es una de las primeras barreras con las cuales nos encontramos en México y creo que también a nivel internacional. Al principio fueron más de 300 organizaciones, casi 300 organizaciones las que acudieron a Ayotzinapa para apoyar el movimiento, para contribuir en lo que pudieran, ¿no? Organizar un movimiento nacional era el planteamiento. Quedan 36, lo que quiere decir que muchos fueron no para hacer un movimiento nacional, sino para resolver sus propias demandas, aprovechando la situación coyuntural que había en ese momento. Muchos de ellos fueron llamados a las mesas de negociación, les resolvieron y se fueron. Otros fueron neutralizados, otros por su propia vida organizativa tenían que regresar a sus dinámicas cotidianas, obviamente. Eso no quiere decir que nos hayan dejado de apoyar, nos siguen apoyando desde sus
lugares. No estoy acusando a nadie, simplemente es un proceso normal que se da en los movimientos. Al principio los movimientos siempre tienen un auge, después tienden a desinflarse, si se puede decir así. El problema aquí es el siguiente. El problema es que pocos en México, el movimiento social en México no supo identificar el momento histórico que había y por lo tanto no supo canalizar toda la fuerza, la potencialidad, la voluntad de cambio que había en las personas y que la sigue habiendo. Nosotros salimos a los estados y la gente ahí está todavía esperando qué vamos a hacer, qué pueden hacer en México. Dentro del movimiento social no hay la capacidad para identificar las coyunturas, mucho menos para canalizar todo el apoyo, ¿no?, que hay, o toda la gente que quiere incorporarse. Hubo un momento en el cual la gente no organizada era mucha más que la gente que ya estaba organizada antes del 26 de septiembre. O sea, en la situación del movimiento que nosotros queríamos organizar, ¿no? O sea, cómo incorporar a los movimientos, cómo decirles qué hacer por los 43, sí, pero también para garantizar que el acontecimiento no se repitiera ni en Guerrero ni en ningún otro estado. O sea, que cesara la desaparición forzada, porque lo identificábamos como una política de Estado. No son 43, son 30.000, algunos hablan de muchos más. Unos 30.000 más. Es un problema muy fuerte en México. Pero a nivel particular, el movimiento, claro que ha tenido sus logros. Esto por los tres actores que intervienen básicamente en ese movimiento: estudiantes, padres de familia y abogados, que son, podríamos llamar, si no se nos ofenden, el núcleo pues de ese movimiento. El movimiento hasta el momento pues por lo menos logró no ser engañado. 5 y 6 de octubre, ya se los habíamos dicho en mayo, trataron de darnos 28 cuerpos. En respuesta nosotros trajimos a los argentinos. Nos vendieron la mentira histórica del 27 de enero. En respuesta trajimos a los expertos de la Comisión Interamericana. Estos mismos siguen ahí en México, de parte de las víctimas. Yo sé que aquí en Francia y en muchos países de la Unión Europea, en democracias como estas, que dicen que son una maravilla, eso dicen, yo no sé, el Estado les pone abogados, a las víctimas les pone, no sé. En México por lo menos se desconfía de la autoridad, de entrada. Nuestro movimiento desde el principio buscó abogados independientes, o sea, que no fueran del Estado, peritos y antropólogos independientes, comisión de expertos independiente, por lo que les dije, o sea, desconfiamos de la autoridad. Han engañado a muchísima gente en el país. Eso no nos lo estamos inventando. Ustedes pueden revisar la historia de la desaparición forzada en México, pueden revisar en internet incluso cuántas personas han sido identificadas del 2000 hacia acá y van a ver que son muy pocas. O sea, la labor del Estado mexicano en materia de desaparición forzada, de investigación, de búsqueda, de aplicación de la justicia, etcétera, es nula, básicamente. Por eso tuvimos que recurrir a gente de otros países, a gente independiente. Solo por eso hemos sido condenados como ni se imaginan. Estamos violando la soberanía del país. Por ejemplo, yo creo que todos están sabidos de que el 26 de septiembre de 2014 43 estudiantes fueron desaparecidos. Me imagino, ¿no? 3 asesinados, solo de nuestra escuela, 3 más de otros lados. Y bueno, a todo eso la PGR, que es la institución, Procuraduría General de la República en México, llega a la siguiente conclusión en su investigación: los estudiantes fueron tomados por policías, entregados a un cártel de la droga que se llama Guerreros Unidos, de los cuales 3 individuos de esa organización los llevan a un basurero, los arrodillan, los matan y después los queman con leña, llantas y otros materiales, reduciéndolos a ceniza. Eso es para ellos la verdad histórica. O sea, después de quemarlos los llevan a un río, arrojan las cenizas ahí
los desaparecen, básicamente. Esa es la verdad hasta el 27 de... No, hasta el 6 de septiembre de este año, del año pasado ya está, de 2015. Bueno, todo eso aunado a lo difícil que fue la noticia, si se puede llamar así, pues más bien la lucha, ¿no? Por encontrar quien nos diera una versión diferente. Y no por conveniencia, esto que quede claro. Nosotros no buscamos a los expertos de la Comisión Interamericana por necedad, por capricho, por cerrazón, o sea, no por ser gente cerrada que no acepta las realidades, sino porque no creíamos en el Estado, porque ya nos habían tratado de engañar antes. Y si nos habían tratado de engañar antes, con muertos, o sea, con 28 cuerpos, no les teníamos que creer. Y si alguno cree de aquí, de los presentes, cree que teníamos que creer eso, pues díganos, pero nosotros no. Nosotros, los que sobrevivimos, habíamos visto a los militares, el Estado mexicano negaba la participación del ejército. Ahí donde nosotros sosteníamos que pues fueron llevados en patrullas, ellos lo negaban. Donde sosteníamos que había cámaras de vigilancia, ellos negaban que había videos o algún tipo de prueba. Ahí donde nosotros sosteníamos que los supuestos delincuentes habían sido torturados, ellos negaban la tortura como investigación o como parte de su investigación. Una investigación de ese tamaño, de esa magnitud, con esas irregularidades, nosotros no la íbamos a creer. Fuerzas del orden de todos los niveles en el país, coordinados. Eso es lo peor, coordinados, perfectamente coordinados. Hubo agentes de inteligencia, incluso del ejército, en motocicleta, que vieron todos los acontecimientos. Y no solamente hubo 2 o 3 eventos de fuego o violentos esa noche, hubo 9 eventos distintos. Hay videos que fueron eliminados del expediente, que fueron extraviados, así dijeron ellos, los de la PGR. Imágenes satelitales, nuevos peritajes en el basurero, demostraron que ahí no se quemó ni un ratoncito, pues. Eso es lo que vinieron a hacer los expertos. Eso es lo que dijeron el 6 de septiembre. Y lo sostienen en un amplio reportaje, en un amplio informe. No es que lo diga Omar García o un padre de familia adolorido, o un periodista que desde lejos, desde cerca, o desde querer más ganar. Perdonen a los que están aquí, no sé si ya por eso, ¿no? No todos. Hablan, pues, o sea, yo puedo decir cualquier cosa, puedo decir mi testimonio, puedo acusar a quien sea, pero es una acusación simplemente, no es una investigación. Los expertos vinieron a investigar. Y no es una investigación de escolares. Pues, el 24 de septiembre, 2 días antes de cumplirse un año, los padres de familia, estudiantes, volvimos a reunirnos con Peña Nieto. Muchos decían que ya no teníamos que hacerlo, que porque pues, si ya habíamos visto que no cumple, ¿para qué chingados íbamos con él? Cierto, muy cierto, pero necesitábamos que los expertos se quedaran. Y lamentablemente ni siquiera en una conferencia la gente iba a lograr que los expertos se quedaran. Necesitábamos a fuerza la firma de ese cabrón. Les guste o no les guste, como él lo dijo, legítimo o no legítimo, legalmente ese güey sigue siendo el presidente, el representante del Estado mexicano. Qué vergüenza. Y teníamos que hacerlo, aunque a muchos les haya decepcionado. Y bueno, pues la verdad yo quisiera contarle muchísimas cosas del movimiento, lo que se ha vivido, lo que ha habido. En gran parte, si se ha logrado algo, es eso: tener siempre del lado de los familiares que son víctimas de desaparición forzada de sus hijos,
pues compañía independiente, abogados, expertos, peritos, estudiantes y claro, un movimiento social a nivel nacional y a nivel internacional que no nos ha dejado, que no nos ha abandonado y es eso lo que ha mantenido la unidad de las familias, la unidad de los estudiantes, la esperanza de encontrar a nuestros compañeros. No es nada fácil cuando se tiene enfrente toda una propaganda en nuestra contra por parte de las autoridades y obviamente muchos más que nosotros, creo, repitiéndola. Forman parte de la población también, condenándonos, estigmatizándonos. Y bueno, estigmatizados o no, aceptados o no dentro del país o dentro de la opinión pública a nivel internacional, pues les vamos a decir lo mismo que les dijo Galileo Galilei, ¿no? A quienes lo condenaron porque dijo que el sol giraba alrededor de la tierra. Decían que no, ¿o qué decía? ¿Eso no? Bueno, al revés. La cosa que Galileo Galilei concluía y sin embargo se mueve. O sea, digan lo que digan de Ayotzinapa, digan lo que digan de los padres de familia, de los movimientos sociales, de los colectivos, digan lo que digan, les guste o no les guste, estamos evidenciando un problema. En la movida. Y el problema iba a estar, así hagan lo que hagan, así nos condenen o no nos condenen. Mientras no se resuelva el problema, siempre va a haber alguien denunciando. Creo que Ayotzinapa y muchos de ustedes forman parte de esa gente, ¿no? Que evidencia un problema muy profundo. Que aquí la cuestión es la siguiente: ¿la tienen que resolver ellos o la tenemos que resolver nosotros? ¿O qué vamos a hacer? Por eso hace un rato yo les decía, ¿no? O sea, el problema, bueno, por lo menos desde la percepción de muchos de nosotros, el problema no está allá. Sí, ellos son la causa del problema y todo lo demás. Claro que es una cuestión profunda. Pero lo que realmente pasa, y apedréenme si quieren después de lo que voy a decir, lo que realmente pasa no es la zancadilla que nos pone el Estado o los gobiernos. Lo que realmente pasa es la zancadilla que nos ponemos entre nosotros mismos. Los egoísmos, los protagonismos, todas esas cosas que nosotros con dolor hemos descubierto. Y también hemos denunciado dentro de nuestras propias asambleas, dentro de nuestros propios movimientos. La envidia que hay entre un colectivo y otro, a veces creo que ellos saben lo que hacen y saben perfectamente a lo que se enfrentan acá y por eso se toman el tiempo cruzados de brazos esperando que nos despedacemos entre nosotros mismos. Al final de cuentas nunca vamos a ser capaces de unirnos y combatirlos a ellos, no a nosotros. Eso es lo que hemos descubierto y pues así como luchamos contra ellos, créanos que también luchamos contra el enemigo que tenemos todos y todas aquí en nuestras propias filas, que muchas veces puede ser hombre o mujer, que puede ser joven o viejo, que muchas veces puede ser dogma y novedad. Eso es lo que hemos venido a decirles, compañeros. En verdad, si queremos apoyar a Ayotzinapa, yo creo que antes de ir a Ayotzinapa deberíamos empezar a apoyar al compañero del otro barrio, del otro colectivo, dentro de sus potencialidades, dentro de sus límites, respetando todo eso. Y si hay factores unificadores, yo creo que un factor unificador fue Ayotzinapa, pero también hay muchos otros factores unificadores en México y en otros países. En serio, es lo que quisiéramos tocar en alguna otra reunión. Yo sé que muchos no hablan de eso. Les gusta hablar de lo bonito, de los logros.
hay que hablar también de los riesgos. Me alargué demasiado, perdón, pero los riesgos que muchas veces llevan a la gente a decepcionarse de la lucha política, de la lucha social. Pero no analizamos que todos esos fenómenos también se dan dentro de la lucha. Entonces, si no combatimos esos fenómenos como, no sé, el concepto creo que ya está... Disgregación. No, yo le llamo estupidez. Si no Eso es más combatimos correcto. eso, definitivamente, pues no vamos a llegar a ninguna parte. Eso es lo que bueno, igual si quieren lo discutimos. Les puedo dar muchos ejemplos del propio movimiento de Ayotzinapa, de lo que hemos visto, y van a ver, o sea, y con él no quiero decir que todo está perdido, está lleno este auditorio. Y bueno, por ahora.